Silvina Frana, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por este ratito. Buenas Bienvenida. noches. No, muchas gracias a ustedes. Los diputados, dos o tres cosas. Primero, mañana a las 11 empieza la sesión y ya hay acuerdo con el propio oficialismo en que sea una sesión, digamos, que tenga ciertos consensos, o todavía resta definir qué proyecto sale. Hasta el momento yo no tengo, digamos, certeza en este acuerdo. Lo que sí, digamos, en estas últimas horas, la novedad es que seguramente la sesión se va a desarrollar. O sea, va a haber sesión. Va a haber sesión. Y sí. van a estar los diputados del oficialismo, eso quiere marcar. Exactamente. ¿Usted tiene ya un proyecto en particular de todos los que hay, o el proyecto que se consensuó y que va sobre tablas es el que usted No, es el que valida? Sí, creo que el que se consensuó, lo consensuamos los bloques de la oposición, a pesar de tener hace bastante tiempo muchos proyectos presentados. Y en este sentido, me parece que es bueno recordar que ya el año pasado, en el mes de mayo, hubo una marcha federal de todas las organizaciones sociales pidiendo emergencia alimentaria, emergencia en adicciones, reclamos que nunca fueron tenidos en cuenta hasta ahora. En la Cámara hay muchísimos proyectos de pedido de emergencia. Me parece que el que se consensuó, entiendo que es abarcativo de todas las propuestas que existen. ¿Qué es lo que le va a dar como herramienta al Ejecutivo que hoy no tiene? Y por lo tanto, ¿qué cosas pueden cambiar para que Silvia, que está ahí escuchando y que es una de las que está hoy en el Acampi, que es el lugar donde va a volver seguramente la 9 de julio, etcétera, y me va a dar las razones, podría hacer que entonces ese reclamo quede a un lado, quede perimido y que en consecuencia se lleve una respuesta de esa ley que emerja? En primer lugar, lo que va a generar la ley es una imposición al Ejecutivo de que realmente reconozca la emergencia y afecte los recursos que tiene que afectar. Digamos, hoy el Ejecutivo tiene las herramientas, pero no las está llevando adelante. ¿Por qué digo esto? Porque el Ejecutivo puede hacer modificaciones presupuestarias y afectar recursos para reconocer la emergencia alimentaria, que ya de por sí está prevista en un decreto del año 2002 que esta propia ley prorroga hasta el año 2022. Entonces, ¿qué va a pasar si sale la ley? El Congreso Nacional, las fuerzas políticas van a determinar que la emergencia existe, van a poner a la luz un problema que hace tiempo las organizaciones sociales y distintos sectores que trabajan territorialmente ponen a la luz la necesidad de esta emergencia alimentaria porque hay gente que no come. Pero al final del día, ¿cuándo llegan los bolsones de alimento a los comedores que hoy no lo tienen? Y ojalá que si mañana sale la ley en diputados, inmediatamente el Senado la apruebe y en poco tiempo el Ejecutivo la ponga en marcha. Y en este sentido también quiero decir que escuché desde el presidente de la Nación a muchos funcionarios preguntar de dónde van a salir los fondos. Y lo que la gente tiene que saber, que lo que se está pidiendo, que se aumenten las partidas de emergencia alimentaria, apenas significa un 0,45% del presupuesto nacional. En ese sentido, yo le preguntaría al presidente de la Nación, cuando después de perder de las PASO, donde aparentemente perdería las elecciones, determinó una baja de impuestos que afectó a las provincias del país en más de 20.000 millones de pesos, ¿con qué análisis financiero y acuerdo con la provincia lo realizó? Me parece que son chicanas que al momento de hoy y lo que padece la gente no están sirviendo. Ahí el gobierno le diría, bueno, lo que pasa es que los habitantes que tuvieron el beneficio, que además muchos de la oposición pedían, son habitantes de esas provincias que en realidad resignan una parte de impuestos, pero al mover la economía, por tener ingresos la gente, finalmente por otra vía están cobrándolos igual. Pero ese mismo argumento regiría para estos mismos fondos que van a terminar en consumo, básicamente si es que llegan a donde tienen que llegar. Yo también le pregunto a usted cuál fue el efecto inmediato de la baja del IVA, si realmente bajaron los precios. Bueno, en principio hay un informe que dice, mañana estará la gente de Nielsen, que hubo una merma muy menor de 1%, pero por lo menos no hubo traspaso de la devaluación, 25%, con lo cual no es poca cosa. Y de hecho lo que Nielsen refleja es que por primera vez esa venta de esos productos subió, con un consumo que viene con caídas muy importantes, como usted conoce. Sí, lo que pasa es que también en esto, y a los efectos de ver la realidad sin chicana política, tenemos que saber nosotros que durante todo este tiempo una baja muy importante fue el consumo en los supermercados, con lo cual el consumo de alimentos bajó. Y le doy el ejemplo concreto de la leche. Hoy estamos a niveles de consumo casi idénticos al post-2001. Y la leche del año pasado, de mayo del año pasado a mayo de este año, aumentó un 100%. Entonces digo, esta medida, que bueno, yo deseo que le vaya bien al gobierno porque la gente tiene que comer, me parece que de ninguna manera contrarresta lo que pasó durante todo este tiempo. Quédese tomando el cafecito de Cabrales, que está rico siempre. Muchas gracias.